Capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo tenía una dificultad frente a la iglesia, frente a la congregación en la que él pastoreaba, y era de que Timoteo era joven. Y es que Timoteo era joven, y no era muy joven como algunos creen, ya que cuando Pablo lo toma para apoyo ministerial, Timoteo ya tenía tal vez entre 20 años. Y cuenta la historia bíblica que para esta primera carta que Pablo le envía a Timoteo ya habían pasado aproximadamente, dicen algunos historiadores, 15 años. O sea, probablemente el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo cuando Timoteo tenía aproximadamente 35 años. 35 años. Y es que el término griego, neotes, era un término griego que se usaba para un joven en edad militar y podía llegar hasta los 40 años. Neotes, era, sí, juventud. Era un término que se podía aplicar a un joven hasta los 40 años, y probablemente Timoteo tenía entre 35 a 40 años, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia antigua prefería siempre tener ministros maduros. Había una antigua carta que las iglesias habían estipulado entre las congregaciones del primer siglo, que se llamaba la Epístola Apostólica, y ahí establecía que los pastores no podían ser menores de 50 años. ¿Ve? Entonces, ¿qué querían decir con eso? De que los pastores tenían que siempre andar en madurez. Sin embargo, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo hacer ejemplo en medio de la congregación. Pablo le dice a Timoteo que no es un impedimento la juventud que él tenía para hacer ejemplo en la congregación. Ahora, hay dos áreas en las que Pablo quiere que los jóvenes seamos ejemplo. Uno es palabra, conducta, y el otro es conducta. Sé ejemplo en palabra y en conducta. Son las dos áreas donde el apóstol Pablo quiere que los jóvenes seamos ejemplo. Y concerniente a las palabras, ¿Dios quiere que seamos prudentes en nuestras palabras en público? Sí. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, la Biblia nos recomienda a nosotros como jóvenes. Proverbios, capítulo 10, versículo 19. La Biblia dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando Pablo le dice sé ejemplo en palabra, quiere decir que cuando Timoteo estuviera con otras personas, lo que tenía que hablar era palabra edificante, palabra buena, que pudiera hacer que los creyentes, que los oyentes pudieran recibir bendición también. Ahora, quiere decir que tenemos que ser ejemplo en palabras cuando lo decimos en público, pero en secreto también. Por ejemplo, nadie sabe lo que escribes en Facebook cuando estás chateando con alguien. Nadie sabe lo que estás escribiendo en WhatsApp. Sin embargo, Dios sí te ve. Y aún allí tienes que ser ejemplo. O sea, no solamente en palabras en público, sino también en lo privado. ¿Entienden? O sea, ¿qué estamos hablando con otra persona? ¿Qué estamos diciendo a la otra persona? Aprovechando de que hay una intimidad. Porque nadie puede ver eso. La pregunta es si estamos glorificando a Dios, no solamente en nuestras palabras en público, sino también en nuestras palabras en privado. Y Dios quiere que aprendamos a ser ejemplo en palabras y en conductas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, la palabra de Dios dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios quiere que seamos no solamente en palabras, sino también en nuestras conductas, nuestra manera de conducirnos en público, ya que la Biblia dice que somos luz y que somos sal. La Biblia dice de que si la sal perdiere su sabor, no serviría más que para ser hollada y pisoteada. Si el creyente, el joven creyente, pierde su testimonio delante del mundo, va a ser la burla de todos. Porque él primero decía: no hay que tomar, no hay que fumar, no hay que ir a las fiestas. Y luego él termina yéndose al mundo y termina haciendo todo lo que él había dicho que no se tenía que hacer. Entonces Dios quiere que seamos luz y seamos sal en medio de una generación perdida. Nuestra manera de conducirnos no solamente en público, sino también en privado. ¿Cómo nos comportamos frente a otras personas? ¿Cómo nos comportamos en un círculo de intimidad? Dios quiere que aprendamos a tener en nuestras palabras y en nuestras actitudes prudencia. Que sepamos que Dios todo lo mira,
todo lo ve. Y algún día Dios va a sacar en público lo que hagamos. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que hay 3 características que deben tener nuestras palabras y que deben tener nuestras conductas. Y el apóstol Pablo dice: amor, fe y pureza. Amor, fe y pureza. Cuando un joven que va a la iglesia, pertenece a la congregación de Dios, pertenece a los hijos de Dios, tiene amor en sus palabras, va a ser de bendición. La Biblia dice de que la más grande de las virtudes es justamente el amor. Ahora, si uno tiene amor, no importa lo que los demás le hagan, porque como tiene amor, va a buscar siempre el bien de los demás. No va a buscar el bien propio ni el bien suyo. Cuando una persona tiene amor, nunca va a mostrar amargura, resentimiento ni deseo de venganza. Dios no quiere que haya entre nosotros jóvenes que sean vengativos, que sean resentidos, que tengan amargura en sus corazones, que porque alguien me hizo algo, porque el otro no me saludó, entonces tampoco le saludo. Dios no quiere que seamos así. Cuando un joven en sus palabras y en sus actitudes tiene amor, no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para la venganza. Hermanos, un joven nunca va a sucumbir al odio ni va a dejar de perdonar cuando está lleno de amor. Cuando sus palabras y sus actitudes están llenas del amor de Dios. Entonces, jóvenes, cuando un joven considera las palabras y la conducta que tienen amor, es porque ha aprendido el camino más excelente que el apóstol Pablo le quiso enseñar a los corintios. Y dijo: yo les muestro aún un camino más excelente. Y es el camino del perdón, el camino del amor. Porque al final, cuando uno no aprende a perdonar, el daño se hace uno mismo, no le hace el daño a la otra persona. La Biblia dice: perdonar las ofensas a todos, porque así, de la misma manera, Cristo nos amó y nos perdonó también. Otra de las características que tenemos que tener es la palabra fe. Nuestras conductas y nuestras palabras deben tener fe, pero la palabra griega fe viene del griego pistis, que significa fidelidad. ¿A qué me refiero con fidelidad? Cuando el apóstol Pablo dice que Timoteo tenía que ser en palabra y en conducta fiel, ser fiel a Cristo significa que uno tiene que estar aferrado al Señor en todo momento. Ojo, nuestra fidelidad no es circunstancial. Nuestra fidelidad no depende de las circunstancias. Escuchaba un hermano que decía: mientras no se meta con mi familia, yo soy cristiano. Pero si se mete con mi familia, yo me desconozco. Entonces, hermanos, yo le dije a ese hermano: hay que tener cuidado. Somos cristianos en todo momento. Somos cristianos en todo momento. ¿Entiéndanlo? Entonces, la fidelidad significa andar como creyente en todo momento. Que no dejemos ni un solo momento de pensar como hijos de Dios. Recuerde, cada vez que va a hacer algo, pregúntese: ¿Jesús haría esto? Y si Jesús no lo haría, yo tampoco debería de hacerlo. Entonces, nuestra fidelidad al Señor no depende de las circunstancias. Por ejemplo, hay jóvenes que dejan de servir en su iglesia local por trabajo, o por estudio, o por familia. Dejan de ser fieles, dejan de servir a su iglesia local por estas cosas. Pero recuerde, la fidelidad al Señor no es circunstancial. La fidelidad al Señor es en todo momento. Dios no quiere jóvenes inconstantes. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y así hay muchos jóvenes que hoy en día son como la sal de Andrés, ¿no? Se le echa en el vaso y se efervescente, y pasa el día y ya se bajó de nuevo, ya ni quiere ir a la iglesia. Dios quiere jóvenes que sean jóvenes de convicción. Dios quiere jóvenes que todo lo que hagan sea con ejemplo de fidelidad. Entonces, no es que hoy lo vean en la iglesia y que mañana lo vean en el mundo, y después de nuevo en la iglesia y después mañana en el mundo y de nuevo en la iglesia. Eso ya uno pierde el testimonio delante de la gente. Dios quiere jóvenes que anden en fidelidad, que los jóvenes sean los primeros en ser fieles en asistir a la iglesia, que los jóvenes seamos fieles, los primeros en llegar puntual a la congregación. ¿Me entienden? Eso, yo glorifico al Señor por nuestra hermana Sara. Ella es puntual y va a todos los cultos. Y es una anciana. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que los primeros en estar en la casa de Dios, sirviendo y apoyando, son los jóvenes. Porque deben ser ejemplo de fidelidad. Deben ser ejemplo de fidelidad. Por último, Dios quiere que los jóvenes seamos ejemplo de pureza.
en nuestras palabras y en nuestra conducta. ¿Qué significa ser puro? Andar en pureza. Significa que tenemos que tener y aceptar el nivel de santidad que Cristo demanda de nosotros. Hay un nivel de santidad que Dios demanda en pureza de nosotros. Y para que yo, en mis palabras y en mi conducta, ande en santidad, tengo que aceptar la santidad, el nivel de santidad que Dios quiere para mí. ¿Ve? Entonces, Dios quiere que en nuestra conducta, en nuestras palabras, seamos puros. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice claramente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no demonio propio, ¿ya? No, dominio propio. Quiere decir que los jóvenes tenemos la fuerza de Dios, al Espíritu Santo de Dios, para poder hacer lo recto y lo correcto delante de Él. Entonces no hay que jóvenes, ay que la chica me miró, ay que el chico me miró, ay que me dio la mano, que se me derritió el cuerpo y que terminé cayendo en fornicación. Esos son jóvenes debiluchos, trapuchentos, que como no oran, están faltos de comunión, no congregan, no van a la congregación, caen en pecado. Pero un joven que está ocupado es un joven que no cae. ¿Quiénes caen? Jóvenes ociosos, jóvenes que no están haciendo nada, que están dando vuelta por ahí y que no están preocupados en las cosas espirituales. ¿Me entienden o no? Porque la Biblia nos demanda andar en pureza. La Biblia nos manda tener pureza y cuidado en el trato con el sexo contrario. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2, la Biblia dice, y a las hermanas, como a madres, y a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Entonces, quiere decir que los jóvenes tienen que tener en su trato a las damas, a las señoritas, mucha pureza. Eso no existe en el mundo, porque la mente de los jóvenes del mundo está corrompida. Y lo primero que hacen pensando en una mujer es tener intimidad con ellas. Pero en el joven cristiano es distinto. En el joven cristiano tiene que haber pureza. El nivel de santidad que Dios demanda de nosotros. Por eso en el libro de Tito, capítulo número 1, versículo 15, Tito capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dios quiere que nuestras palabras, nuestra conducta, nuestra mente esté llena de la pureza de Cristo. Jóvenes, entonces, para repetir y para terminar acá, hay dos áreas en las que Dios quiere que seamos ejemplos. Palabra y conducta. Pero que nuestras palabras y nuestra conducta tengan amor, fidelidad y pureza. Es el mensaje que quise compartir en esta noche con cada uno de ustedes. Amén. Esperando que lo tomen en su corazón, lo atesoren y que vean en los hermanos que son mayores en la congregación un ejemplo de fidelidad. Un ejemplo a seguir para que ustedes, como dice la Biblia, sean el ejemplo en la congregación. Vamos a orar a nuestro Dios. Eterno